vamos a dar comienzo a este nuevo seminario. En este caso vamos a hablar del uso de los importadores en Manager Más. ¿Cuál es el beneficio de utilizar estos importadores o para qué sirven? Claramente, muchas veces en nuestra labor tenemos a veces registros que podemos modificar o gestionar, por ejemplo, nuestros maestros. Recuerden que los clientes y proveedores, la tabla de cliente y proveedores, la tabla de productos, siempre son nuestras tablas principales. Muchas veces en la jerga de manager lo mencionamos como maestros, ¿cierto? Y por lo tanto, esos datos hay que actualizarlos muchas veces, hay que gestionarlos. Por ahí a lo mejor se me ocurre, no sé, alguna familia, subfamilia, alguna clasificación, una dirección que agregar, un contacto que agregar, o tal vez también podría ser de tener una carga de clientes nuevos o de proveedores nuevos, ¿cierto? A lo mejor podemos trabajar ahí en masivo, considerando si luego vamos a agregarlo a las otras empresas, en fin, ¿verdad? Y precisamente eso es lo que vamos a trabajar, el uso de estas planillas, cómo buscarlas, cómo armarlas y cómo hacer la carga. Vamos a ello entonces. El material, como siempre, en la opción de materiales complementarios está exactamente lo que está aquí a la vista en la presentación. Vamos a ir prácticamente más al sistema para que lo vean directamente, pero ustedes saben que nuestros materiales siempre están, en este caso, al paso a paso, ¿cierto? En la sección de preguntas, ojalá hagan sus preguntas y aquí en el chat solamente hagan los comentarios, ¿cierto? Para que así sea ordenadito, ¿ya? Y así vamos respondiendo para no perder ahí el hilo de la conversación. ¿Perfecto? ¿Listo? Partimos entonces. Vamos a iniciar directamente con la importación y vamos a hablar de los clientes y proveedores, ¿cierto? Como ustedes saben, para poder registrar a un cliente o a un proveedor, primero tengo que definir, ¿cierto? ¿Qué es lo que estoy registrando? ¿Qué tipo de cliente, qué tipo de proveedor? Ya tenemos una primera separación, ¿es cliente o es proveedor? Luego, ¿qué tipo, cierto? ¿Es un cliente extranjero? ¿Es un cliente nacional? ¿Es un prospecto? Por el lado del proveedor tenemos un poquito más de variación, ¿cierto? Tenemos el proveedor nacional, el de honorarios, el agente de aduana, la zona franca y el extranjero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ahí hay una primera definición. Segundo, hay ciertos campos, ciertos datos que necesitamos que estén en Manager ya registrado. Vamos a rescatar mucha información que puede venir de alguna tabla, que normalmente cuando vamos haciendo el paso, ¿cierto? Que vamos llenando los campitos en la ficha, claramente nos muestra, ¿cierto? Se abre una tabla, nos dice, perfecto, selecciona desde aquí, ¿sí? Eso mismo es lo que vamos a tratar de hacer desde el Excel porque no vamos a tener esas opciones. Así que vamos a tener ojo de ir buscando justamente todos estos datos. Vamos a partir, prácticamente nos vamos a mover en el menú de mantenedores, importador de datos y ahí vamos a ir buscando, ¿sí? Voy a cambiar de pantalla para irnos dinámicamente y rápidamente hacia Manager. Tenemos aquí los mantenedores y le decimos importador de datos, ¿cierto? Acá tenemos, ojo, y tenemos dos versiones. Una, tenemos los importadores de datos comunes, ¿cierto? Que están acá, ¿sí? Pero tenemos algunos que están en la nueva vista, es decir, algunos que se están actualizando y tenemos nuevas funcionalidades. Aquí, ojo, porque aquí vamos a utilizar dos de los cuatro, ¿ya? Dos de los cuatro. Lean bien el importador, no vaya a ser que se confundan, ¿ok? Para este seminario traté de ponerlos prácticamente los que más se utilizarían, ¿cierto? Los más prácticos, los más... recuerden que hay muchos que están pensados en cargar historia para la implementación, por ejemplo. Entonces ahí, ojo con eso, ¿ya? Bueno, clientes y proveedores. Listo, elegimos clientes y proveedores y claramente aquí nos dice, perfecto, carga el archivo, ¿cierto? Aquí define si vamos a incluir encabezados, si vamos a sobreescribir la información. Es decir, ya nos está diciendo, mira, si tú tienes datos, puedes tomar los mismos, ¿cierto? Y corregirlos. En una de esas hay que hacer un cambio de alguna clasificación, por ejemplo. Lo hacemos, ¿ok? Bien. ¿Cuál es la gracia de esta nueva funcionalidad? Fíjense bien que el archivo puede ser en Excel, formato simple, el Excel el nuevo, ¿cierto? El que termina con la X, o en CSV separado por punto y coma. ¿Ok? ¿Ya?
Entonces, por lo tanto, tenemos tres formas de trabajar nuestro archivo. Por lo general lo tomamos, lo guardamos, ¿cierto? Y no nos complicamos con el guardar como, ¿sí? Pero podría ser por ahí que alguno tenga una versión más antigua en su computador y por lo tanto también podría servir, ¿ok? Bien, en la opción de ver formato, vamos a ver los campos que necesitamos. Aquí podemos verlos, si se dan cuenta, ¿cierto? En este caso, para los clientes y proveedores, claramente la planilla es larga, ¿sí? Y aquí nos dice y nos marca cuáles son los campos que son obligatorios. Ojo, una cosa es que el sistema por validación diga esto es obligatorio y otra cosa es que datos por lógica sean necesarios, ¿cierto? Que podríamos definir como obligatorios. ¿Se entiende la diferencia? ¿Ya? Ojo con eso. Bueno, tenemos el tipo de datos, si es texto, si es fecha, etcétera, si es numérico. Tenemos el largo máximo, ¿cierto? Y un comentario en caso de necesidad, ¿cierto? Por ejemplo, el root siempre va a validar el dígito verificador. En este caso, el largo lo reconoce con los 10 caracteres, es decir, con el guión, el dígito verificador, sin puntos entre medio. Por eso valida ese largo, ¿ok? En la razón social valida hasta un largo de 100, por ejemplo. Luego tenemos el nombre fantasía y algunos datos adicionales, ¿cierto? Por aquí es donde ya comenzamos. Tipo de cliente y nos dice, mira, largo 1. ¿Por qué? Porque vamos a poner solamente una letra. Vamos a definir. Si no es cliente, vamos a decir una N, porque no es cliente. Si es cliente, vamos a decir una C. Si es prospecto, vamos a poner una P. Y si es extranjero, cliente extranjero, vamos a decir que tiene una E. Y así con el proveedor y así sucesivamente. Recuerden que hay datos que están relacionados, ¿cierto? Cuando es cliente necesitamos la dirección completa, necesitamos ambos mails, ¿cierto? El comercial y el de servicio impuesto interno, necesitamos el plazo de pago, eventualmente podríamos necesitar la lista de precio, el crédito, ¿cierto? En fin, ¿ya? Así que todo eso lo podemos ver como para ir preparándonos qué necesitamos para completar nuestro archivo. Acá esta nueva vista nos trae también el descargar formato, ¿sí? Lo que en la vista antigua hay que arreglárselas para armar el formato, ¿cierto? Hay que armarlo manualmente. Aquí nos dice descargar formato. Y por lo tanto, ahí, si ustedes se fijan, me trae el Excel. Listo, aquí está el Excel, ¿sí? Tiene todas las instrucciones aquí y viene hasta con un ejemplo. Ya, podemos seguir el ejemplo, ¿cierto? Podemos ir completando debajito o podemos reemplazar esa línea. Las 4 primeras líneas no se tocan. Eso es lo bueno de este nuevo formato. No se tocan, ¿sí? Por lo tanto, podemos ir leyendo tranquilamente con las instrucciones y esto va a quedar así. ¿Por qué? Porque el sistema va a reconocer que la información viene desde la línea 5 en adelante. Los clientes o los proveedores. ¿Se fijan? Bueno, aquí está justamente lo que veíamos en el formato. Habían 2 tickets que decían obligatorio, ¿cierto? Justamente aquí los marca en rojo, obligatorio, y en lo opcional viene siendo verdecito. ¿Ya? ¿Ok? Por lógica, recuerden que hay datos que deben registrarse. Acá es donde tenemos toda la información. Fíjense bien y sigan las instrucciones. Siempre es bueno ir leyendo cuáles son los datos que nos va diciendo y seguir las instrucciones. Por ejemplo, nuevamente, aquí está el tipo de cliente y aquí nos dice una N, una C, una P, una E. ¿Qué vamos a poner? Acá, el proveedor. Cuando es vencimiento o plazo de pago, ¿qué significa? Para mí sería como lo mismo, ¿cierto? Es un sinónimo. Sin embargo, el vencimiento está relacionado, ¿cierto?, con el cliente y el plazo de pago está relacionado con el proveedor. ¿Se fijan? Entonces, por lo tanto, estos datos sí hay que asignarlos. ¿Ok? El código del vendedor. Dice, en caso de ingresar, se valida username o el ID de usuario asociado al vendedor. ¿Dónde vamos a ir a buscar esto? Obviamente a la tabla, ¿cierto?, de usuarios. Vámonos aquí a Manager, configuración, seguridad, ¿cierto? Y aquí tenemos entonces, nos dice el ID o dice el username, es decir, el usuario. Puede ser entonces este dato o este dato, cualquiera de los dos, si tenemos, ¿cierto?, ese registro, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, eso es lo que vamos a ir asignando aquí. Entonces, lo mismo aplica para el comisionista, para el cobrador, porque en el fondo vienen siendo el mismo datito, ¿cierto? La persona puede cumplir cualquiera de las 3 opciones, ¿ya? Bien. La lista de precios. Dice, en caso de ingresar se valida el ID de la lista de precios. El cliente necesita lista de precios.
Le vamos a asignar directamente. ¿Cómo estamos trabajando en la lista de precios? ¿Lo asignamos en el documento? ¿Lo tenemos por defecto en la unidad de negocio? ¿O se lo vamos a asignar al cliente? Aquí podemos entonces asignarlo y listo. La lista de precios entonces necesita estar creada. ¿Se fijan? ¿Ya? Bueno, comentarios de la empresa, la dirección, descripción de la dirección. Aquí podemos poner, por ejemplo, dirección principal o principal nomás, en fin, ¿cierto? Ponemos la dirección, código o nombre de la comuna, código o nombre de la ciudad. Si ponemos estos dos datos, nos va a traer el resto. Recuerden que la ficha nos dice la región, nos dice el país también, ¿cierto? Entonces con eso se complementa, por defecto los trae. Si van a registrar a un extranjero, tiene que estar previamente creado toda esa cadena de datos, ¿cierto? La ciudad, la comuna, la región y el país. Los 4 datos están relacionados, ¿ya? Para que no tengan problemas. Ya. Atención, contacto, dice. Aquí entonces podemos poner datos de contacto. Ahora, esto lo podemos dejar vacío y después cargamos los contactos por separado. También puede ser. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Dice cuenta de banco, cuenta tipo, número de cuenta. ¿Para qué nos sirve esto? Este está relacionado con el dato al proveedor para cuando trabajamos con la nómina, ¿cierto? Cuando estamos en tesorería, en pago, y generamos una nómina, ¿cierto? A partir de los pagos masivos, le decimos, perfecto, dame el archivo. El archivo me lo va a entregar en la posibilidad de que yo tenga todos mis proveedores que asigné en ese formato de pago, ¿cierto? En ese proceso, con esta información. ¿Cuántas cuentas de banco puede tener un proveedor? Varias. Tengo que definir una por defecto, que es la que va a tomar el archivo, ¿sí? Entonces, por lo tanto, también puedo ir complementando esa información. Acá la puedo registrar. Fíjense bien que dice, en caso de ingresar, valida el código del banco en la tabla general. Tenemos que ir a las tablas generales entonces y buscar el banco, por ejemplo. ¿Cierto? ¿Ya? Después aquí dice cuál es el tipo de cuenta. Si es cuenta vista, de ahorro, ahí ponemos el número según corresponda. El número de la cuenta, claramente eso hay que digitarlo, ¿cierto? ¿Ya? Bien, más adelante tenemos textos, características. Recuerden que las características, por ejemplo, son las que deberían estar en la tabla general. Es decir, tengo que poner primero características en una tablita y luego poder tomarlas acá. Lo mismo que estaría haciendo si lo registro directamente, seleccionando. Una cosa es texto y lo otro es selección. Cuando hay selección de por medio, aquí mismo el campo me está diciendo, el dato está en la tabla general, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, tengo que ir allá y alimentar esa tabla general. Acá tenemos la información relacionada con el crédito. El crédito es solamente para el cliente, ¿cierto? Nuevamente, y por lo tanto aquí decimos si tiene o no tiene monto autorizado y si tiene o no tiene días de mora. ¿Ya? ¿Ok? Recuerden que el control de crédito lo configuramos primero en la empresa y luego vamos otorgando créditos autorizados para nuestros clientes. ¿Ok? ¿Ya? ¿Cómo se vería esto así completito entonces? Así como en la tele eh, los cocineros sacan las, las recetas a medio armar, ¿cierto? Que ya va avanzadito. Ya. Vamos a hacer 1, 2, 3 magia y se abre nuestro archivo el mismo, ¿cierto? Pero ya tiene datos, si se fijan, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ahí están el root con 10 caracteres, ¿cierto? La razón social, el nombre de fantasía, el giro. Recuerden que especialmente para el cliente es súper importante que el giro, la dirección, la razón social, el nombre de fantasía estén, ¿cierto? Existan. Lo mismo el email comercial y el email, ¿ya? Toda esta información debe existir. Ahí, por ejemplo, aquí en este caso dice informático externo, honorario por visita, en los comentarios. ¿Sí? Hasta con comentarios. ¿Se fijan? Aquí estamos diciendo entonces, no es cliente, no es cliente, no es cliente, y este es cliente. Este es proveedor, ¿cierto? Este es honorario, este es agente de aduana, y este no es proveedor. ¿Se fijan? Ahí están las formas de pago correspondientes. ¿Sí? Y si se fijan aquí, por ejemplo, no tengo asignado ningún vendedor, hay libertad ahí de atención. La lista de precios está asignada aquí en la lista 1. ¿De dónde saco la lista de precios? Se estarán preguntando a lo mejor, ¿o no? ¿Sí? No veo preguntas. Así que lo más probable es que sí se lo estén preguntando o no alcanzaron a escribir. Ya, la lista de precios, ¿de dónde lo saco? Voy a productos y servicios y aquí dice lista de precios.
Justamente. Y este es el numerito que necesito, esta columna. El 1, el 2 o el 37. ¿Se fijan? 1, 2 o 37. ¿Cuál es el que yo le apliqué a mi nuevo cliente? El 1. Por lo tanto, ¿cierto? Voy a correr un poquito para acá. Quiere decir que va a quedar asociado a la lista principal. Puedo hacer un ajuste de las listas, en fin. Ya. ¿Otro comentario de la empresa? No. Descripción de la dirección. Por ejemplo, en este caso, súper original, le puse a todos principal nomás. Listo. Casa matriz, principal, en fin, puede ser algo así. Ya. En la dirección, ahí está de cada uno y aquí está entonces nuestra comuna y nuestra ciudad, si se fijan, ¿sí? No tiene contactos, ¿ya? Y aquí hay uno de los proveedores que tiene cuenta de banco, el 012. Vamos a ver quién es el 012. Vamos aquí a las tablas generales. Vamos, aquí están los plazos de pago también, ¿ah? Los plazos de pago, si se fijan ahí están las características, tiene que decir que es de cliente. ¿Y qué ando buscando? Los bancos, allá arriba. Banco. ¿Qué vimos del banco? El 12. Aquí está, es del Banco Estado, mira, fíjense, es del Banco Estado. ¿Ya? ¿Ok? Ahí tenemos el Banco Estado, entonces, una cuenta vista y ahí está el numerito. ¿Ya? Nuestro proveedor. En este caso, la línea del cliente, fíjense bien ahí, la línea del cliente tiene un crédito autorizado por 2,5 millones y tiene 5 días de mora, por ejemplo, en este caso particular, ¿cierto? ¿Ya? Acá teníamos los vencimientos y ahí nos dice si es crédito, si es contado, si es con cheque, si es efectivo, en fin, ¿cierto? Ustedes van a la plazo de pago y miran ahí el numerito principal, ¿cierto? El código, que por lo general es número, donde registramos entonces nuestros plazos de pagos correspondientes a vencimiento y plazo de pago. ¿Ya? ¿Ok? Una recomendación. Estos dos campos, a pesar de que dice que es opcional, si tengo marcado aquí algún dato, tengo que marcar también algún tipo de plazo, ¿cierto? Aquí yo marqué el 1 como genérico, a pesar de que no lo voy a utilizar. ¿Ya? ¿Alguna duda del armado? ¿No? ¿Seguimos? ¿Avanzamos? Listo. Este archivo, como lo tengo listo, simplemente lo guardo. Lo guardo. Fíjense bien que es XLSX, o sea, del formato original. Lo guardo, lo cierro. Este es el anterior, lo voy a cerrar también. Listo. Cierro los dos. Me voy al importador de datos y ahora vamos a la... Vamos a ver si nos resulta. Ya. Elegimos aquí clientes y proveedores, seleccionamos el archivo. Esto yo lo tenía por aquí, por acá, aquí, ¿cierto? ¿Tiene encabezado? Sí. Recuerden que como el nuevo formato tiene 4 líneas de encabezado y por lo tanto la quinta es donde parte. Voy a sobreescribir información porque puede que esos mismos personajes ya los tenga registrados, ¿sí? Si encuentra algún problema me va a entregar aquí abajito el tipo de problema. Me va a decir, la línea, no sé, 6, por ejemplo, tiene un problema con este dato, ¿sí? ¿Ok? Le digo sobreescribir, en mi caso, porque yo ya lo había cargado previamente, estaba haciendo las pruebas, ¿cierto? Y le digo importar datos. Que vendría siendo lo mismo. Si alcanzan a ver en la parte baja hay un letrerito verde que dice el archivo se ha importado correctamente. Es decir, lo que yo tenía cargado me lo pisó correctamente. Yo podría haber modificado algún tipo, alguna forma de pago, la dirección, por ejemplo, y se hubiese cambiado ese dato. ¿Sí? Vamos a mirar los clientes y proveedores. Eran puros números grandotes de 30.000 y algo, ¿cierto? Por ejemplo, aquí hay uno, ¿cierto? Ahí está, 30.000, no sé cuánto. Miremos la información. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? No me cargó. Wonderful. Bueno, entremos a este otro entonces. Esta es una nueva agencia de aduana, ¿cierto? Y dice que es agencia de aduana, ahí están los mails, ¿cierto? Ahí dice la dirección legal, por ejemplo, ya la asumió. Vamos a la empresa, dice que está dentro de mi empresa, ¿cierto? Si chequeamos los datos aquí, decimos que no es cliente, es agente de aduana, ¿cierto? Y tenemos el pago contado, que es la información relacionada. ¿Se fijan? Aquí, por ejemplo, no puse los datos del pago nómina. Por lo general, al agente de aduana le pago directo, así que no tiene sentido. Aunque podría haberla registrado, ¿sí?
¿Sí? ¿Se fijan? Bueno, ahí podría haberla completado. Como también, ahí está la dirección, por ejemplo, ¿se fijan? La feria, no sé qué. Este señor está en Recoleta. Y aquí están, yo puse comuna y ciudad y me trajo la región y el país. ¿Se fijan? Estos otros datos podría haberlos tenido también, ¿cierto? Así como la ruta también podría agregársela a mi cliente. En los contactos, si se dan cuenta, no hay contacto. ¿Ya? ¿Ok? Y las cuentas bancarias aquí dice no hay, no hay. ¿Ya? Por lo tanto, aquí es donde yo justamente podría ir agregando cuentas bancarias y listo. ¿Ok? Recuerden que la que va por defecto la considera entonces el proceso. ¿Se fijan que es fácil? Súper fácil. Ya. Veamos otro archivo. Vamos a ver. Vamos a aquí, al importador de datos. Esta vez nos vamos a quedar en la versión antigua porque vamos a seguir la misma línea. Si se dan cuenta, por ejemplo, mis personajes que yo había cargado recientemente como clientes o proveedores, ¿cierto? No tenían contactos, ¿cierto? Por lo tanto, solo puedo tomar después y hacer la actualización, es decir, puedo cargar 2, 3 personas, 5 personas, ¿cierto? Que tienen relación con una empresa, ¿sí? Bien, aquí entonces en datos a importar vamos a buscar uno que se llama así mismo, ¿cierto? Datos de contactos. Como la letra está en re chica, se me pierde. ¿Dónde está? Acá. Datos de contactos, ¿cierto? Listo, datos de contacto. ¿Qué es lo que nos dice aquí los datos de contacto? Nos dice, mira, el tipo de archivo, lo mismo que decía el otro, ¿cierto? Aquí seleccionamos el archivo cuando lo tengamos listo. Y aquí me dice, con encabezado o sin encabezado, dependiendo del formato. Si yo trabajo con CSV, no lleva encabezado, no puede llevar encabezado. Si es con Excel, puede llevar encabezado y por lo tanto puedo dejar ahí el nombre de campo. Ahora, ¿de dónde saco los datos? De aquí, de donde dice ver formato. Acá no tengo la opción de descargarlo, así que tengo que ingeniármelas para poder crear el formato. Estos son los campos. Son 14 registros, 14 columnas, ¿cierto? Que tiene, ¿cierto? ¿Qué hacemos entonces? Por ejemplo, voy a abrir el archivo donde yo tenía. Voy a poner una hoja nueva para que vean lo fácil que es tomar esta información, ¿ya? Acá yo tengo esto, ¿cierto? Eventualmente yo podría ir escribiendo en la columna 1 root de empresa, la columna 2 nombres y así sucesivamente, ¿cierto? Pero lo más fácil es hacer esto. Dejo marcadito aquí con el cursor. En este caso tomé 10, son 14. Le digo copiar, voy al Excel, aquí, y le digo pegar. Listo, ahí quedó pegado, ¿cierto? Me voy acá a la línea 11 porque me faltan, ¿cierto? Voy aquí, segunda página, marco 11, 12, 13, 14. Listo, le digo copiar de nuevo y me voy al Excel y le digo pegar. Listo, lo pegué con el teclado por si acaso. Ya, ahí tengo entonces mis 14, pero aquí me quedó, no me quedó en columnas, me quedó en filas, ¿cierto? Así que lo que voy a hacer es tomar esto, así, completito, ¿sí? Lo copio nuevamente, me voy a poner aquí al lado, y aquí hay una opción que se llama transponer, es decir, que lo que está escrito, por ejemplo, hacia abajo, me va a quedar hacia el lado, ¿ok? Y listo. Y por lo tanto, las primeras columnas ya no me sirven, y ya me quedó el formato. ¿Se fijan? Igualito al que tengo acá. ¿Ya? Bien, trabajemos con este. Acá está entonces el archivo donde tengo los datos. Puedo ir escribiendo aquí todo esto, ¿cierto? Aquí entonces, por ejemplo, dice root de la empresa. El cliente o el proveedor a quien voy a hacer la carga, a quien voy a relacionar, ¿cierto? Este contacto. Luego indicamos los nombres, apellidos del contacto, el cargo, el mail de contacto. Es decir, siempre va pidiendo los datos que tenemos en las fichas, ¿cierto? El teléfono debe ser con este formato, con el signo más o puede ser sin el signo más, ¿cierto? Ahí está. Ya, el saludo por defecto. Claro, aquí Consuelo me quedó como señor, señora. Ahí está. Luego, descripción de la dirección, ¿sí? Vamos a mirar, fíjense bien que aquí dice dirección principal y casa matriz. En los que yo había cargado, que no son ninguno de estos dos, yo había dicho principal simplemente, ¿cierto? Ya. Miremos entonces esta información. El señor 2000-1. Esto para que vayan teniendo, no tengan problemas en las cargas. ¿Eh? Vamos a buscar al señor 2001.
Lo vamos a buscar aquí directamente. 2000. Ahí está, señor Herrera. Y en la dirección, podemos ir directamente, se llama casa matriz, si se fijan. Aquí yo no le puse principal, le puse casa matriz. Idealmente es que yo pueda trabajar con nombres similares para que así entonces no tenga problema de estar mirando la particularidad en esa empresa, ¿cierto? Ya en los otros, en la última carga, le puse a todos principal. Pero en este escribí casa matriz, en el otro le puse otra cosa, ¿cierto? Entonces ahí hay que tener ojo, pero siempre hay que chequear la información, ¿sí? Porque si no, si yo aquí le hubiese puesto principal, me dice esa dirección no existe. ¿Ya? Aquí está relacionando entonces la dirección existente de la empresa para este contacto. Luego me dice, ¿es contacto principal sí o no? Y aquí vamos poniendo la S o la N mayúscula. Fíjense bien, es mayúscula. Y según corresponda, ¿cierto? Si es contacto principal, o si es de despacho, si es de facturación, si es de venta o si es de compra, ¿cierto? Entonces aquí es donde yo voy teniendo estos contactos. Recuerden que luego en los documentos voy a poder levantar, voy a poder visualizar a estos señores, ¿cierto? Entonces, ahí es bueno tener justamente estos datitos. Ya, este archivo, lo que yo hice fue hacer una alternativa. No se está abriendo, se abrió, no se abrió. Una alternativa. Lo que hice, por ejemplo, fue eliminar todo nombre de campo y dejé simplemente los datos. ¿Sí? Acá no se preocupen porque esto está, que no se alcanza a ver nomás el tamaño. Ya, ahí está, ¿cierto? Entonces aquí vamos a hacer el cambio que me había quedado señor. Listo. Entonces, aquí en archivo le dije guardar como y le dije CSV. Aquí yo le estoy mostrando alternativas por si acaso, ¿eh? Según el formato con el que podemos trabajar. Si es en Excel directo, mejor todavía. Pero recuerden que en este tipo de Excel, para el formato simple, ¿cierto? Cuando armamos, tenemos que eliminar las líneas que no sirven. ¿Sí? Por ejemplo, ¿qué eliminaríamos? Eliminaríamos esa línea, se va, y eliminaríamos esas líneas. Solamente podría quedar la línea 2, que es el nombre de campo. ¿Ok? Esa es la diferencia entre un importador y el otro. En este caso, ¿cierto? Si yo lo hubiese guardado como Excel, dejaría la línea 2, dejo los datos y lo guardo como Excel. Lo que hice yo fue guardarlo como CSV, así, y le puse ahí el nombre. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Este entonces, lo vamos a decir que lo guardamos. Cerramos. Vamos a cerrar también el original. ¿Sí? Y nos vamos a ir al importador. Aquí está, datos a importar. Buscamos de nuevo. Aquí está, datos de contactos. SSB, sí, SSB. Buscamos el archivo. Sí, ¿se fijan? Que es el único que me está mostrando. Abrimos entonces. ¿Este archivo de importación incluye encabezado? No, no tiene encabezado. Recuerden que las líneas estaban directas, ¿cierto? Por eso es importante que no cambiemos de posición o no eliminemos columnas, ¿ah? ¿Sí? Seguimos el formato. Si hay que dejar vacío, se deja vacío, si no se pone el dato que se recomienda asignar. Le decimos importar datos, ¿cierto? Y dice, los datos fueron ingresados correctamente, cantidad de líneas importadas, 2. Listo. Está importado entonces el contacto, a pesar de que ya los tenía, si se dan cuenta, o a lo mejor los había eliminado, 2000. Ahí está. Creo que lo había eliminado todos. Contacto. Ahora está entonces la señora Consuelo, ¿cierto? Ahí está de Herrera Hermanos, ahí está su mail y ahí está el teléfono también, ¿cierto? Y dice que es contacto principal y no es ninguno de los otros. También es para compra. Ya, cargo venta y para compra. Maravilloso. Súper cuadradito. Ya. Esos detalles, por ejemplo, no se les puede ir. Obviamente era para venta y no para compras. Hay un error de columna, ¿cierto? Entonces que la información sí nos vaya quedando cuadradita. ¿Ok? ¿Listo? Entonces tenemos el cliente o proveedor según el tipo. Recuerden que un proveedor nacional es el que trabaja con facturas, un proveedor de honorario que trabaja con boleto honorario, un proveedor de exportación el que trabaja con los documentos de importación, ¿cierto? Y el agente de aduana el que trabaja en el proceso, el que va a ir asociado a la gente, a la DIN y eso, ¿ya? Así que mucho ojo de que cada empresa o persona quede registrada según cómo corresponde. Aquí la clasificación es súper importante porque si no, no vamos a encontrar ni una cosa. Listo. ¿Alguna duda con los clientes?
No ha habido dudas. Está súper claro, parece. Perfecto. Listo. Seguimos entonces. Cambiemos de vista, ¿cierto? Nos vamos a los clientes y nos vamos a ir a justamente nuestra tabla de productos, ¿cierto? Entonces, la información que necesitamos para nuestros productos es la misma que iríamos complementando, ¿cierto? Es la misma que iríamos registrando en la medida que vayamos creando un producto. Tienen que imaginarse que ese archivo les va a preguntar esto mismo, esto mismo. Por lo tanto, es súper importante que ya esté, ¿cierto? Ya, que las tablas estén alimentadas, las familias, por ejemplo, es súper importante porque si no, nos va a decir, no, eso no existe, no, no hay, ¿ya? Entonces, vamos creando. ¿Ok? Listo. Las unidades de medida que necesitamos son las que deben estar aquí con estado activa. Voy a ordenar aquí, ¿cierto? Y por lo tanto, estas que están aquí yo las puedo usar. Recuerden que estas unidades de medida son las que yo indico si sirven para stock o no sirven para stock. Por lo tanto, tengo que tomar en consideración correctamente, ¿cierto? Aquí, por ejemplo, son 5 caracteres el símbolo. Sin unidad de medida, S.U.M. Hasta ahí llega, ¿cierto? No tiene los 3 puntos, tiene 2 nomás. ¿Ok? Acá tiene la unidad de servicio UMS, ¿cierto? Si esto no está activo, me va a reclamar el archivo, así que hay que tener ojo. Entonces, siempre validar que los datos estén como corresponde. ¿Ya? ¿Listo? ¿Estamos ok? Perfecto. Vamos entonces al importador. Nos vamos a ir a la vista nueva. Y aquí en el importador le vamos a decir productos y servicios. ¿Listo? Igual que la que veíamos de los clientes, aquí está el formato donde tiene una eternidad de campos, ¿cierto? ¿Sí? Ahí están todos los campos que necesitamos. Fíjense que hay varios que están obligatorios, ¿cierto? Y de todas maneras es recomendable que siempre estas fichas vayan lo más completo posible, ¿cierto? Necesitamos la familia y la subfamilia. Obvio que sí. Necesitamos, por ejemplo, para el producto tienen que ir todas las cuentas, tiene que ir la unidad de medida que corresponde, tiene que ir, puede ir, ¿cierto? Se recomienda que vaya el peso y el volumen, también puede ir el crítico y el óptimo, ¿cierto? Idealmente tener complementado o tener esos datitos cuando vayamos a crear nuestros productos nuevos, porque así entonces la ficha sale completita y no tenemos que estar después parchando, ¿cierto? Esa es la idea. Bueno, tenemos el código, el nombre, el tipo, ¿cierto? Y luego tenemos una serie de campos más. Vamos al formato. Descargamos el formato y aquí tenemos entonces nuestro archivo de productos y servicios, de nuevo con los colorcitos, ¿cierto? Donde nos dice ya, mira, aquí en el código es obligatorio, obvio, ¿cierto? Y tenemos un texto de 15. Ok. El nombre del producto o del artículo que estamos cargando. El tipo, si va a ser un producto, si va a ser un servicio, si es genérico, si es gasto, si es ingreso, si es kit, si es activo fijo o producto transformado. ¿Sí? Aquí me está diciendo entonces cuál es la clasificación. Lo primero, determinar. Recuerden que dependiendo de la clasificación es que más allá voy a necesitar más o menos campos. Por ejemplo, si es un gasto, voy a necesitar solo en la cuenta solo en la cuenta de compra. En cambio, si es un producto, voy a necesitar la de compra, la de venta, la de costo, la de ajuste de inventario, la de consumo. Además de eso, habilitarlo para la compra y para la venta. En cambio, el gasto solamente se habilita para la compra, por ejemplo. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Entonces, aquí vamos viendo justamente las indicaciones. Hay que ir leyendo, ¿ah? Muchas veces cuando damos por asumido algo, por lo general nos sale mal y después no encontramos el error. Voy a abrir el archivo que ya lo tengo listo. Voy a cerrar este, ¿ya? Y el archivo que lo tengo listo porque ya lo tengo con productos. Ya, aquí tengo entonces, se fijan en lo mismo. Aquí tenemos varios productos, varios códigos, ¿cierto? Ahí con guión, sin guión, con número, letra, en fin, ¿cierto? Ya, ahí están los nombres. Si fíjense bien, un pendrive, autopista el portal, autopista tag, pantalla del computador, asesorías profesionales. Fíjense bien en los tipos. Tengo un producto, tengo dos gastos, tengo un activo fijo y tengo un servicio. ¿Se fijan? Estas asesorías profesionales claramente las voy a asignar, ¿cierto?, en una boleta de honorario. Luego, estos gastos son para la factura de la autopista, donde voy a identificar el portal y el tag. ¿Por qué? Porque recuerden que el portal es
Hay uno que es exento, el tag. El tag es exento y el portal es afecto, ¿cierto? No, es al revés. Esto es al revés. Este es... Ahí, ahora sí. El portal es el PIB, ¿cierto? Ese es el exento. Y el tag es la cajita, ¿cierto? Entonces, recuerden que tenemos esa información y justamente así nos llega. Bueno, aquí, la familia. ¿De dónde lo saqué esto? De la tabla general, familia, que está relacionada a la subfamilia. Vamos a mirar cómo tengo yo esa cosa. Entonces, tabla general, buscamos primero las familias. Ahí está la familia. Y la familia me dice que tengo esos códigos. ¿Se fijan? Tengo activo fijo, almacenamiento, artículos eléctricos, computación, gastos, productos. ¿Ya? ¿Ok? La subfamilia. Por acá. Está casi alfabéticamente el orden. Aquí tengo entonces, por ejemplo, discos externos y pendrive son de la familia de almacenamiento. ¿Se fijan? Memoria flash. La lámpara es de artículos eléctricos. Administrativos viene siendo de gastos. Combustible viene siendo de gastos. ¿Se fijan? Aquí tengo otra. Insumos de oficina, insumos de cafetería, son todo de la familia gastos. ¿Se fijan? Si tenemos entonces esto así bien armadito, claramente vamos a poder completar nuestro archivo rápidamente, ¿cierto? Ahí tengo entonces los datos para mis dos columnas. Listo. Esta columna es fundamental. Si se dieron cuenta, al leerlo me di cuenta que los había puesto al revés. Me quedaron los nombres cambiados en el fondo. O la identificación si era exento o no. ¿Ya? Es súper importante. Recuerden que aquí estamos diciendo que el código es exento y por lo tanto puedo asignarlo en una factura exenta. ¿Cierto? Puedo asignarla también en una afecta, pero tiene que quedar mixta. ¿Ya? Acá tenemos la unidad de medida. Si se dan cuenta, ahí puse el zoom. ¿Por qué? Porque estos son gastos y activos fijos, por lo tanto, son unidades, son sin unidad de medida, ¿cierto? Sin unidad de medida. Y esta es unidad de servicio. Unidad de medida de servicio. ¿Sí? ¿Ya? Lo puse así por lógica nomás. Y este es en unidad. ¿Ya? Decimales, no quiero decimales en ninguno. ¿Ok? Ya. Lote, número de serie, no tengo, no trabajo. El producto que asigné no es con lote ni número de serie. Podría hacerlo, pero no lo es. ¿Ya? Luego, costos. Aquí podríamos asignar costos si quisiéramos, ¿cierto? En mi caso, no voy a querer. Listo. La vigencia. Idealmente, pongamos, bueno, recuerden que un producto eventualmente yo lo puedo crear pensando en que va a tener una vigencia corta, por ejemplo, un kit o un producto promocional, ¿cierto? En este caso, que son mis gastos, ¿cierto? Y que hay producto, le voy a decir, bueno, en la eternidad nomás y nos vamos al 2099. ¿Ok? ¿Ya? Ya, aquí están las cuentas. Esto es fundamental que esté correctamente asignado de acuerdo a lo que estoy configurando, ¿cierto? Y de acuerdo al plan de cuentas existente, ¿cierto? Si aquí yo pongo un número, me va a decir, la cuenta no existe, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Cuenta de compra, claro, tengo gastos, tengo un activo fijo, tengo un producto y tengo una boleta de honorario, ¿cierto? Todo va para el lado de la compra, por lo tanto, todas tienen, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, yo me aventuré y puse la cuenta de venta y de costo, porque puse venta, por eso me está pidiendo costo, ¿cierto? Para el activo fijo. El producto tiene venta, tiene costo, tiene cuenta de toma de inventario y tiene la cuenta de consumo de insumo, ¿cierto? Como insumo, ¿ya? Ese es merma. Bien, acá más adelante no le puse centro de costos, si se dan cuenta, no me lo va a exigir. ¿Sí? Recuerden que esto se puede asignar directamente en el documento. Si fuese fijo, bueno, lo dejo entonces configurado. Ya, ¿aplica descuento? No. Cotizar autorizando tampoco y cotizar, ¿cierto? Solo con stock disponible, no, no me interesa. Para esto podría haberme preocupado, para los otros por defecto era no, claramente, ¿cierto? ¿Sí? Porque no hay venta. Ya, nada con los conceptos, en este caso no me aplican, ¿cierto? A lo mejor la autopista podría haberle puesto algún concepto si es que tengo un control de los vehículos, por ejemplo, ¿cierto? Recuerden que los conceptos siempre nos ayudan a validar o a detallar algún gasto, ¿cierto? Pero para eso tengo que tener datos. Por ejemplo, si voy a validar vehículos, a lo mejor puedo tener la identificación del vehículo, la patente, por ejemplo, en alguna de estas tablas y por lo tanto lo asigno, ¿cierto?
Pero esto sería en el caso de que este concepto lo asignara por defecto. ¿Ya? No se confunda con eso. Aquí estamos asignando por defecto, lo mismo que pasa con el centro costo. ¿Ya? En este caso, por ejemplo, la cuenta a lo mejor va a justamente a pedírmelo cuando lo asigne, pero aquí no viene por defecto, ¿cierto? ¿Ya? Bien, aquí yo puse el peso y el volumen, porque como es producto, aplica, ¿cierto? Para el resto no, por lo tanto queda vacío nomás, no me lo pide. Listo, no hay textos, no hay características adicionales. Stock crítico y óptimo. Aquí yo me atreví y puse mi stock crítico y óptimo. Por lo tanto, podríamos decir que prácticamente la ficha de mi producto está quedando súper completa, ¿cierto? Y como siempre, hasta el final, las últimas dos columnas son si está habilitado para la compra y para la venta. Por lo tanto, fíjense bien y recuerden que para la compra puede ser que sí, puede ser que no, puede ser fuera de giro. El producto es el que indica fuera de giro y le da la instrucción a la factura, ¿ya? En la venta, ¿cierto? Si va a aplicar o no va a aplicar. Si puse las cuentas de venta, tengo que poner entonces que está habilitado para la venta, ¿cierto? Ahí hay un match de datos. Listo. ¿Esto cómo se guarda? Con nombre simplemente, ¿cierto? Y es un Excel, ¿sí? En este caso yo apliqué directamente este mismo formato, ya que me va a leer esas cuatro líneas, ¿cierto? Y va a cargar a partir de la quinta. Listo. Cerramos entonces. Nos vamos a los productos y servicios. Perdón, al importador de datos. Nueva vista. Y nueva vista. Vamos a los productos y servicios. Llamamos el archivo. Ahí estamos. ¿Tiene encabezado? Sí, por supuesto, tiene encabezado. Tiene 4 líneas de encabezado, de hecho. Sobre escribir información, no me acuerdo si esos productos los tengo o no, así que por si acaso los voy a poner que sí. ¿Ya? Y si yo le digo que no, vamos a probar. Si le digo que no, va a cargar, ¿cierto? Si lo encuentra, me va a dar error, ¿ya? Ah, no estaban, ya. Esos productos entonces el archivo se ha importado correctamente. Esos productos no existían y por lo tanto me permitió cargarlos. ¿Se fijan? ¿Ya? Ahí están entonces alimentados y creados mis productos nuevos. Productos no banco. Vamos a buscar, por ejemplo, ¿qué es lo que era? Hay que ver el archivo ahora. Vamos a mirar rápidamente aquí. AP005. AP005. Ahí está. Pendrive de 512, ¿cierto? Está recién cargadito. Lo vi en mi Excel. Ahí está. ¿Se fijan? No es exento, etcétera. ¿Cierto? Ya. Recuerden entonces que de esta forma podemos ir cargando mientras más completo mejor, de acuerdo a la necesidad. En mi caso yo no estoy utilizando características adicionales, ¿cierto? Pero en el caso de otras empresas lo más probable es que sí, ¿cierto? Así que por lo tanto hay que asignarlo. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Bien. Seguimos entonces. Luego de tener nuestros productos, lo más probable, y si se dieron cuenta, no tenía incluido, a pesar de que al digitarlo manualmente el producto me pide la lista de precio, fíjense bien, ahí abajo me dice lista de precio, el precio, la moneda, la cantidad mínima y la unidad, ¿cierto? El importador no lo tiene incluido, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el fondo podemos crear la lista, crearla directamente y asignarle todos los productos en la variedad que necesitemos. Recuerden que podemos poner también valores considerando ciertas cantidades, ¿cierto? Bien, para eso nos vamos a ir al importador simple, ¿cierto? Vamos a buscar por aquí la lista de precios. Recuerden que todo producto debe estar asociado a la lista de precios para poder moverlo en el menú de ventas, ¿cierto? Entonces, acá tenemos la lista de precios, vemos el formato, ¿cierto? Descripción de la lista, es decir, aquí yo ya estoy creando de por sí la lista. Puede que la lista exista, como puedo crearla desde cero, ¿sí? Tengo las dos posibilidades, no me va a reclamar en ninguno de los dos casos. Ya. ¿En la lista viene con IVA o no? Ya, bueno, aquí yo hice lo mismo. Tomé los datos, fíjense que son 9 nomás. Tomé los datos, lo copié y después lo pegué traspuesto, ¿cierto? Para que podamos crear nuestro archivo. Así me quedó. Ya, entonces, por ejemplo, aquí se llama la lista, le puse clientes sur. Precios especiales para los clientes del sur, por ejemplo. Lista con IVA,
¿Qué significa esto? Si yo le digo que no, significa que esta lista entonces va a ser con valores netos. Si yo le digo que sí, quiere decir que está con los valores brutos. Cuando trabajamos muchas veces con puntos de venta en que por lo general estamos trabajando con boleta, entonces ahí es útil trabajar directamente con que le ponemos que sí, ¿cierto? Pero si trabajamos por lo general con facturas, en realidad lo mejor es poner que no, para así trabajar y visualmente ver los precios en netos, ¿ya? De todas maneras, el documento hace la transformación para el bruto o para llegar al neto, pero es importante que también lo sepamos reconocer. Fecha de inicio de la lista. En este caso, partimos esta lista nueva ahora en agosto, pero no le vamos a dar fecha de término, es decir, que le ponga el tope. Ahora, una cosa, recuerden que justamente la información de la fecha de término es por si tenemos, por ejemplo, las listas que caducan, ¿cierto? Estos precios son por este mes solamente, ¿cierto? Por ejemplo, los cursos de manager por este mes van a ser todos cero, perfecto. Entonces ahí tenemos una lista de precios donde está todo cero. A lo mejor para próximo mes podría ser con un 50% de descuento. Lo ponemos directamente y ya nuestros precios van a ir directamente. ¿Se fijan? Ya. Bueno, ahí ponemos el código del producto y aquí tenemos la cantidad mínima para aplicar el precio. En este caso estamos determinando que cualquiera sea la compra, hasta el minuto, sería, ¿cierto?, con el precio asignado. ¿Ya? Aquí yo asigno la unidad de medida que tiene mi producto, ¿cierto? Por si también voy a hacer algún tipo de cambio de unidad de medida. Ya recuerden que ya tiene que estar asignado al producto y debe reconocer esa unidad. Aquí yo, por ejemplo, podría poner que la cantidad de este producto fuese 5 y por lo tanto, si es de 5 hacia arriba, ¿cierto? Quiere decir que tiene otro precio. Y con eso también podemos ir con los volúmenes, ¿sí? Bueno, asignamos CLP para la moneda y el precio correspondiente, que en este caso sería el neto, ¿ya? Esto lo guardo y en este caso dije, perfecto, le dejo la nombre de campo, lo guardo como Excel, guardamos, ¿cierto? Cerramos y nos vamos a hacer la carga directa. Decimos que elegimos el tipo de archivo, ¿cierto? Y seleccionamos el archivo. En este caso se llama listas de precios de clientes, ¿cierto? ¿Tiene encabezado? Sí tiene encabezado. ¿Sobreescribir información? No, porque es una lista nueva. Y le digo importar datos entonces. Perfecto, me dice que fueron ingresadas las 6 líneas correspondientes. Vamos a mirar el producto, ¿cierto? Listas de precio. Y ahora tenemos entonces los clientes sur, tengo los clientes Z, la zona norte y el principal, ¿cierto? Idealmente siempre es bueno ir poniendo nombres más estándar, ¿cierto? Para que quede ordenadito. Ya, listo. ¿Qué les pareció ahí la lista de precios? Entonces tenemos el cliente con sus contactos, el producto con su lista de precios, ¿cierto? Ahí al menos ya trabajamos 4 de las planillas de los importadores, ¿cierto? Que son súper útiles. Ahora, una última planilla que vamos a trabajar, por lo general, nos ayuda a hacer carga. A veces necesitamos hacer importaciones de, por ejemplo, un set de órdenes de compra para luego continuar, ¿cierto? A lo mejor trabajamos con otro sistema que no está integrado, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, muchas veces necesitamos inyectar información rápida con volumen, ¿cierto? ¿Ya? Vamos a ver entonces. Este importador, vamos a ir a la sección simple, ¿cierto? Y aquí vamos, no se vayan a confundir, mucho ojo, la mayoría de estos datos son históricos. Si son históricos, quiere decir que a lo mejor no van a quedar en la contabilidad, dependiendo del formato, no van a quedar en libros, solamente van a quedar, ¿cierto?, considerando la deuda, por ejemplo. Muchos de ellos están considerando más para la deuda, ¿ya? Entonces, ojo con ello. Este vamos a trabajar, documentos con detalle, ¿sí? Este archivo me permite cargar cualquiera de los documentos para compra o para venta, ¿cierto? Va a quedar reflejado en el libro, va a quedar reflejado posteriormente en la contabilidad porque va a quedar listo para ser emitido. Además va a quedar ya como parte de lo que está procesado, ¿cierto? Entonces, ver el formato. Acá tenemos 68 columnas, ¿sí? 68 columnas. ¿Por qué 68 columnas? Porque está pensado en que puedan ustedes registrar cualquier documento, ya sea de compra o sea de venta, ¿cierto? Puede ser un cheque, puede ser
una orden de compra, puede ser una factura de venta, en fin, ¿cierto? Entonces me va a indicar cuál es el producto, si mueve o no mueve stock, etcétera. Prácticamente es como registrar ese documento, pero hacia el lado, ¿sí? ¿Ya? Veamos entonces cómo nos queda. Aquí lo mismo, vamos tomando lo del formato, lo pegamos en el Excel y luego tomamos todo y lo pegamos traspuesto, ¿ya? Y nos queda así, ¿ya? Esta es la versión simple. Acá nos queda entonces tipo de documento, por ejemplo, aquí yo puse una factura y puse una orden de compra, ¿sí? Ahí está el número del documento correspondiente, la fecha del documento, la fecha contable, la fecha de vencimiento, el código de la unidad de negocio. Código de la unidad de negocio, es decir, tengo que ir a empresa, unidad de negocio y visualizar cuál es el código que voy a utilizar. En este caso el 1. Aquí el root de cliente o root, ¿cierto? De la empresa, directamente coincidió que era el mismo, pero son compras distintas. ¿Ya? Acá, ¿por qué nos dice dirección del cliente, root del facturador, qué sé yo? Porque eventualmente yo podría registrarlo directamente considerando la dirección, ¿cierto? Recuerden que los documentos de venta necesitan dirección, ¿sí? Y esa es una de las instrucciones también. Si yo pongo un cliente, tiene que ir con dirección, ¿sí? El root del facturador va a asumir el mismo del cliente si es que aquí yo dejo vacío, por ejemplo, ¿cierto? Código del vendedor, dato obligatorio en documentos de venta. ¿Se fijan? Comisionista, probabilidad, lista de precios. Todo relacionado con el vendedor claramente, con el documento de venta. Aquí está el plazo de pago. Estamos en compra. Moneda del documento, tasa de cambio, monto afecto. Ya, aquí ojo, fíjense bien, me dice monto afecto. Monto exento. Si no hay exento, ponemos el 0. Monto IVA, ¿cierto? Esto tiene que cuadrar, no es llegar y ponerlo y que el sistema calcule, no, el sistema valida, que es distinto, ¿ya? Monto específico, en este caso no tengo. Monto IVA retenido, impuestos retenidos, ¿ya? Tipo de descuento global, descuento global, si es que tuviésemos descuento, obviamente. Visualicen ustedes el encabezado y son los mismos datos que está pidiendo en el fondo, ¿ya? Total del documento, claramente es la suma de todas estas columnas, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, en este caso tengo 100 más 0 más 19 más 0, 0, 0, 0, son 119, ¿ya? Ojo, también asignamos cuánto es la deuda, ¿sí? En este caso estoy registrando la factura limpia, ¿cierto? Obviamente la deuda es la misma que el total, ¿ya? Tipo de documento de referencia, número de documento de referencia. También puedo registrar notas de crédito, por lo tanto aquí podría decir que la referencia es esa, ¿ya? ¿Ok? Bien. Código del producto, ya nos fuimos al detalle si se dan cuenta. Código del producto, aquí hay un producto, aquí hay otro. Cantidad. Recuerden que el encabezado se repite tantas veces como productos pueda tener. Si tengo un documento con 10 ítems, claramente el encabezado se va a repetir 10 veces, ¿cierto? Ya, por lógica. Ya, cantidad, unidad de medida, precio unitario, moneda del detalle, tipo de cambio, número de serie, número de lote, vencimiento. Recuerden que este dato es obligatorio para productos que están creados con esa clasificación. Centro de costo, ¿sí? Tipo de descuento en la línea, si es que tuviese, ¿cierto? Ubicación y bodega. Fíjense bien que aquí me pide ubicación y bodega, sin embargo aquí no. La orden de compra no trabaja con el stock directamente y la factura podría trabajar directamente si es que le dije que va a mover stock. Y la columna de stock está más acá. ¿Se fijan? Aquí entonces la M me dice que mueve y la R dice que reserva, ¿cierto? Por lo tanto, si hubiese sido una factura que no movía stock, le pongo que no y por lo tanto no me pide ni ubicación ni bodega. Si le pongo ubicación y bodega, pero le digo que no, me va a reclamar, me va a decir, oye, si no estás moviendo stock, no necesitas la ubicación. Y hay que quitarlo. ¿Se fijan? Bueno, ahí están los conceptos en caso de haber trabajado con conceptos, descripciones del producto. Recuerden que esto sería como cambiarle el nombre al producto, ¿cierto? Y esta descripción adicional que es más larga, ¿ya? En mi caso, no, me quedo con lo que está por origen. ¿Comentarios varios? No, no voy a comentar nada esta vez. Código de los impuestos específicos en caso de código y monto, si se fijan, ¿sí? Recordando que aquí también puedo registrar, por ejemplo, una factura con combustible, ¿cierto? Ya. En la glosa, por ejemplo, en la factura le puse para stock y en la orden de compra por promoción, ¿sí? Fecha comprometida. La orden de compra tiene fecha comprometida, ¿sí? ¿Se fijan? Entonces ahí está la fecha.
Después tenemos más datos relacionados con otros tipos de documentos, ¿cierto? Que tenga el porcentaje CEC, el impuesto 18, el impuesto de la ley 18211, ¿cierto? El IVA de esa ley, el código del kit flexible o el ajuste de IVA. ¿Se fijan? Hasta ahí llegamos, por eso son tantísimas columnas, ¿sí? Ya. Ahí está nuestro archivo. Lo guardamos como Excel, cerramos y vamos a ver qué pasa. Recuerden que es una factura de compra y una orden de compra, ¿cierto? Vamos a seleccionar aquí que es Excel, llamamos el archivo, ahí está, encabezado si tiene, porque es Excel, ¿cierto? Y le decimos importar datos. Recuerden que si es CSV no tiene nombre campo, y si es Excel sí, ya debe tener, ¿ya? Ahí entonces nos dice que se cargaron 2 líneas. Vamos a mirar claramente, bueno, aquí puedo entrar más fácil. Entro a modificar y me dice que tengo una orden de compra. ¿Cuál? La 106. ¿Se fijan? Ya, vamos a mirar esta orden de compra. Ahí está. Entonces dice que es del señor Herrera, de la casa matriz. Ahí están las fechas, ¿cierto? ¿Sí? Y dice por promoción. ¿Se fijan que me lo guardó directamente? Ahí está el producto, ¿sí? Estamos mirando la orden de compra. Ahí está el producto, ahí está el valor, ¿cierto? La cantidad y ahí está la fecha comprometida. ¿Se fijan? Entonces, mi orden de compra ya quedó lista para poder aprobarla o emitirla según cómo sea mi proceso. ¿Se fijan? Ya, busquemos la otra, que era una factura de compra. Ahí está la 123556, ¿cierto? Vamos a mirarla directamente. Ahí está leyendo. Y tenemos también el producto, ¿cierto? Código 300, donde aquí tenía entonces la bodega principal y la ubicación. ¿Se fijan? Recuerden que para poner la ubicación, para poner la bodega principal, necesitamos que ustedes vayan a configuración, empresa, entren a la empresa, ¿cierto? Bodega, ahí está la unidad de negocio, ¿cierto? De ahí saqué el 1, y en la bodega, ahí está, ¿cierto? Por ejemplo, la bodega principal es la B1. Entro a la B1 y voy a la pestaña de ubicaciones y aquí están los códigos que yo asigno en el archivo, ¿cierto? Estos códigos es súper importante que los reconozcamos, que los tengamos, que nos acordemos, para no estar yendo a cada rato, pero que nos acordemos para precisamente ir haciendo las importaciones como corresponde, ¿ya? Entonces, esos son los 5 formatos, los 5 importadores, ¿cierto? Que les pueden servir de utilidad para su diaria labor.